Qué bendición poder hoy venir a la casa de Dios. Venir a alabar a Dios. Venir a escuchar a Dios. Pero más importante que eso, tengamos un corazón dispuesto para el Señor. Un corazón al cual Dios quiere hablarnos hoy. Y dispone ese corazón para escucharlo a Él. Quisiera que de pronto, si tienes el celular ahí, de pronto haciendo algo, que lo guardes. De pronto, si tienes algo que te distraiga, te enfoques en lo que Dios quería hablarnos a cada uno de nosotros hoy. No sé si usted en toda su vida ha ido o va a venir una persona importante, una persona que a usted le gusta, va a venir a Colombia. Un jugador de fútbol, un cantante, una persona de las artes, y usted quiere ir a verlo. Y hoy en día, para ir a ver una persona de esas, hay que tener plática para poder estar allí. Y de pronto han ido a muchos conciertos, de pronto para ver esa persona. Y de pronto tienen la oportunidad de lejos de tomarle una foto a esa persona. Es más, de pronto tienen la oportunidad de estar con él y tomarse una selfie, una foto ahí. Qué bueno, ¿cierto? Y va y disfruta el concierto o el partido o la circunstancia, y usted siente que chévere que pude ir, que pude disfrutar, de pude verlo. Como ayer, que todo el mundo estaba enloquecido por ir a ver a Shakira allá en Cali, que hace como 20 años no venía, y todo el mundo, hasta lloraba por ver a Shakira y encontrarse con Shakira, que era lo máximo que era. Pero Shakira se va a ir y queda el recuerdo. Pero muy raro que de pronto Shakira le diga: oiga, yo quiero ir a su casa. Oiga, yo quiero conocerlo a usted, cómo vive, con quién vive, dónde trabaja, qué hace, a qué se dedica. Es muy raro, es muy difícil que un artista, una persona importante, pues vaya a decirle: oiga, yo quiero habitar en su casa. Yo quiero, muy difícil, muy raro. Bueno, esta es una historia de alguien que sí quería ver a alguien, a Jesús. Quería saber quién era Jesús. Y Jesús le hizo una invitación para estar en la casa de él. Y este hombre aceptó la invitación. ¡Wow! ¡Qué gozo de este hombre al ver que el Hijo de Dios lo invitaba no a la casa de él, sino a la casa donde él vivía! Y esta historia la encontramos en Lucas. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Lucas. Lucas, que estaba cumpliendo años ayer. Entonces, por eso Dios me permitió hablar de Lucas hoy. Lucas capítulo 19. Tal vez una historia muy conocida por todos nosotros. Lucas capítulo 19. Desde el versículo 1 vamos a hablar hasta el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso.
Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué historia tan fascinante. Una historia donde nos muestra que Jesús iba a pasar por ese lugar. Él tenía destinado ese lugar para pasar. Él quería entrar a ese lugar. Yo me pregunto qué hacía Zaqueo allá, subido en un árbol. Era rico, tenía posesiones, era el jefe de los publicanos. ¿Qué necesidad tenía de ir a ver a Jesús? No sé si de pronto le iba a cobrar el impuesto por predicar, no sé. Pero él por curiosidad fue a mirar a Jesús. De pronto le habían dicho quién era Jesús. Anteriormente, antes de entrar a Jericó, había sanado a un ciego. Y el ciego le había pedido misericordia y Jesús lo sanó. De pronto él escuchó y él quería, escuchó, pero por curiosidad fue allí. Jericó no era una ciudad muy buena. Él tenía una posición que era judío al servicio de Roma y tenía que cobrarle los impuestos. Era el de la DIAN, cobrar los impuestos a los ciudadanos. Y posiblemente se había enriquecido haciendo negocios no muy ilícitos. Oiga, le voy a quitar esto. Eso no, pero de cuerda de, mire, yo le doy, no haga esto, no me corte la luz, yo le doy. Muchas cosas de pronto hacía Zaqueo que no eran correctas. Pero era rico, estaba allí y tuvo la intención de ver a Jesús. Pero había dos problemas que se lo impedían. ¿Cuáles eran esos dos problemas? Así como yo, era bajito. Me hizo acordar cuando yo tenía como 12 años que mi mamá nos llevó a ver al Papa, cuando vino. Y toda la gente estaba allá y yo no podía verlo. Era bajito. No podía verlo porque había mucha gente. Y yo me le perdí a mi mamá porque quería verlo. ¿Y qué hice? No, me escabullí. Yo no me subí a un árbol. No hay árboles ahí, cerquita, pero sí me escabullí adelante para poderlo ver a él. Tuve la intención, así como Zaqueo tuvo la intención, y Zaqueo allí estaba bajito y no podía ver porque era cuánta la multitud, mucha. Zaqueo no dijo, yo mejor me vuelvo para la casa. No pude verlo, quería verlo, pero mucha gente. Y muchos de pronto le dijeron, no era muy de pronto, muy devoto de muchos que estaban ahí, viendo un publicano ahí. Entonces posiblemente lo rechazaban, posiblemente se burlaron de él, o no sé. Procuraba ver quién era Jesús, versículo 3. ¿Pero qué hizo? Y corriendo delante subió a un árbol. Quería verlo realmente, quería verlo. Muchas veces las multitudes no dejan ver a Jesús. ¿A qué va a ir a la iglesia? Allá le van a lavar el cerebro. Va a ir a dejar la plática allá con el pastor. La multitud nunca va a dejar que tú veas a Jesús. Siempre va a haber excusas. Y el enemigo de Dios no va a querer que tú vengas aquí a una congregación, a una iglesia. O hasta de pronto te deja venir, pero por curiosidad de pronto vienes. No más. Porque toca venir.
o sacamos excusas en nuestras propias vidas y nos excusamos. Pero este hombre subió a un árbol sicomoro. Era un árbol grande. No sé cómo haría porque era una persona posiblemente ya con años, pero y pronto había más gente ahí subida al árbol porque había mucha gente y él se subió. No tuvo que pagar y lo vio. Jesús no venía en un coche último modelo, Jesús no venía con traje especial, no venía con túnicas, no venía, era un hombre común y corriente, era un hombre sencillo que venía. Y lo más increíble dice ahí que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, qué misericordia la de Dios, que se dignó mirarlo a él. Dios normalmente mira a sus criaturas desde el cielo, pero que Jesús se digne mirar hacia arriba, eso es misericordia. Y algún día Él se dignó mirarte a ti y a mirarme a mí. Se dignó mirar a su creación y lo vio, y lo vio. Como era, estaba allí, no miró a muchos, lo miró a Él. Un llamado de gracia le estaba haciendo. Y le dijo, ¿qué? Saqueo. Lo llamó por su nombre. Y pues, ¿cómo iba a saber el nombre? Pero Dios sabía el nombre, porque era Dios mismo, como meditábamos ahorita. Él lo conoce todo. Dios te está buscando y te está llamando. No sé qué circunstancias tienes en tu vida, pero Dios te está buscando. Él conoce tu nombre. Él sabe quién eres. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que tú necesitas. Muchos predicadores podemos predicar. Yo puedo ir a los centros de rehabilitación y predicar a muchos, 10, 15, 20, pero muy pocos escuchan el llamado de Dios. Pero Dios se hace un llamado personal. Dios te llama a ti personalmente. A cada uno de nosotros nos llamó y nos dijo por nombre, sin decirnos su nombre, pero nos señaló, nos dijo. O sea que para nosotros Dios, para ti Dios es importante. Y te hace un llamado. Dios te está buscando. Allí en ese árbol, tuyo. Pero él se subió y lo miró. Me hace acordar de cómo Dios te llamó a ti. Quisiera que recordaras, Dios, cómo te llamó a ti. Tal vez una prédica aquí de alguien. Tal vez te regalaron un folleto. Tal vez por entrar a un tamal que iban a celebrar el domingo y entró alguien y regaló. Por una película y entró y por curiosidad entraste. No sé cómo te llamó Dios, pero Dios sí hace llamados diferentes, de diferentes formas, en diferentes circunstancias. Tal vez te llamó cuando estabas en la droga, en el alcohol, tal vez en la prostitución, en muchas cosas. Dios hizo un llamado personal. Me hace recordar que hace como 4 o 5 meses yo fui a un centro de rehabilitación donde estábamos como 8 personas. Y ese día que fui, no fue ninguno. Y yo estaba frustrado porque no había llegado ni uno. Y llegó un hombre ahí y me dijo, yo quiero, que había escuchado algo. Y ese día él llegó ahí. Y ese día Dios me dio la oportunidad de conocerlo a él, de hablar con él, de cómo llegó allá, qué circunstancias, de escucharlo. Abrió su corazón y le entregó su vida a Cristo. Es un llamado personal. Dios tiene las circunstancias para llamarnos de una manera increíble. Y Dios te llamó y a mí me llamó.
No sé qué problemas tengas, qué dificultades tengas, pero Dios te está llamando. Dios te está buscando. Y le dice Dios a Zaqueo, date prisa. La gente uno hoy le comparte y le dice mañana. No, yo ahorita estoy bien. No, yo no necesito. Soy buena persona. Es más, yo voy a una iglesia, soy religioso, ayudo, hago buenas cosas. El mañana es el problema del hombre de hoy. Mañana, ¿cuántas promesas se ha hecho? Este año que va a terminar, desde el próximo año, voy a venir todos los domingos a la iglesia. Me voy a comprometer con Dios. Voy a estar con Dios. No voy a faltar. ¿Y se quedan qué? Promesas. Promesas. El hombre está lleno de mañanas. Mañana de pronto. Mañana quizás. El infierno está lleno de buenas intenciones. Por aplazar un mañana. Y él le dijo, date prisa. Dios te está diciendo, es hoy. Es hoy. No sé si tú lleves mucho tiempo en el Evangelio. Una cosa es estar en una iglesia, una cosa es venir, pero no tener un corazón para el Señor. Y Dios te está buscando, Dios te está llamando y está diciendo hoy, es hoy que quiero estar contigo. ¿En dónde quería estar él? En la casa de él. Le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El llamado es urgente, pero es un llamado también que humilla. Le dijo, desciende. ¿Dónde estaba Zaqueo? En un árbol. ¿Cómo se sentía él? Seguro, allá estaba seguro, pero Jesús le dijo, ¿qué? Bájate, 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 humíllate, desciende. Tú eres muy orgulloso. Y rápido le dijo, date prisa. Muchas veces Dios actúa en nuestras vidas así. Nos quiere bajar de nuestro orgullo, de las ramas donde estamos nosotros, en las ramas de la religiosidad, en las ramas del yo puedo hoy en día del hombre. Yo puedo, suba. Hoy está de moda el humanismo. Usted puede, usted es, usted haga, usted. Usted tiene que escalar, usted tiene que crecer. Pero con Dios no es así. Dios nos quiere humillar. Desciende, desciende. Desciende de lo que crees, de lo que piensas, de lo que a mí me parece, lo que a mí me dijeron, lo que yo creo. El hombre no quiere descender, pero Dios usa maneras diferentes para humillarnos. Y nos lleva a entender y comprender cuando nos humilla en la maldad del corazón nuestro, en la cual pensábamos que no éramos tan malos. Porque como todo el mundo lo hace, entonces yo no soy tan malo. Cuando me comparo con otro que es, Garavito sí es un terrible. Pero si me comparara con él, yo podría ser peor que Garavito. Me hace recordar que Dios usó muchas cosas para humillar en mi vida. Hasta entender esa gran verdad. En Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa que todos hemos heredado. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta que Dios no te humille a entender la condición en que tú estabas, no va a haber Dios. A que tú no te sientas confrontado con la realidad de tu pecado, de tu lascivia, de tu hechicería, de tu mentira, de las orgías, de todo eso. De la religiosidad Dios no va a obrar. Pero cuando Dios te humilla, hay oportunidad. Dios te quiere humillado. Dios desea que te humilles. Y Dios desea que cada uno de nosotros vivamos humillados delante de Dios. Es muy triste ver a muchos que después de 10, 20 años siguen todavía allá en la calle. Porque su orgullo no les dejó. Porque el orgullo es el principal pecado del hombre. Dios desea humillarte. Y Dios desea que cada día mantengamos humildes ante Dios. Y Dios le dice, volviendo al texto, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es ¿qué? Necesario. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario que Zaqueo lo hospede en su casa, vaya a su casa. Porque es necesario que Dios entre a la casa de las personas. Porque la casa está deshabitada sin Dios. Porque el propósito de Dios es que todos los hombres lleguen al arrepentimiento. El propósito de Dios es dar a entender que el hombre no se puede salvar a sí mismo, que no tiene ni una gota, ni el 0.01% de posibilidades de salvarse. Porque el propósito de Dios es que habitar en la casa. Y él deseaba habitar en la casa de Zaqueo. Y era necesario que él habitara en nuestras casas. Era necesario recordar que solo en Cristo podía encontrar salvación, que solo en Él había salvación, que su muerte pagó tus pecados y los míos, que resucitó, venció la muerte para darnos vida eterna y que Él desea habitar en mi corazón, que Él desea vivir ahí. Él desea un llamado de amor, un llamado, no es pasajero el llamado de Dios. Muchos vienen a una iglesia durante un tiempo por un problema y buscan al Dios bombero. Y Dios les soluciona el problema y se olvidan de Dios. Dios no viene por un tiempito a tu casa. Dios desea vivir en tu corazón siempre. Desea habitar en ese corazón. Y le dijo, date prisa porque hoy quiero habitar, gozar yo en tu casa. Yo quiero posar en tu casa. Él quiere vivir en tu casa. No sé cómo está tu casa hoy. No sé qué hay en tu casa. Solo lo conoce Dios. No puedo decir. Hace hoy exactamente 3 meses murió mi madre. Eh, y en esa casa donde yo viví por muchos años, mi juventud, mi niñez, hubo cosas muy malas que yo hice allá, perversas, de iniquidad, de muchas cosas en esa casa.
Pero hoy Dios me permite volver a esa casa, ya como creyente. Y en esa casa ya no hay lo que había hace 20 años. En esa casa vive Dios, habita Dios. Y esa casa va a ser para bendición para otros, para el Señor, para mis hermanos también, que los voy a invitar. Porque la gloria de Dios se ve en tu corazón. Él quiere habitar, Él no quiere estar por un tiempo en tu vida. Él quiere estar habitando por un tiempo. Zaqueo sabía que esa casa donde estaba allí nunca había sido de misericordia, que había robado, que de pronto había citado a otros publicanos a ver cómo les iba. No había nada bueno en esa casa. No había nada digno. Pero el Señor habitó y quiso entrar a esa casa. Jesús te ama y quiere habitar en tu casa, en tu corazón. Él puede sanar las heridas que tienes en tu corazón. No hay nadie más que lo pueda hacer. Y fuera de eso le dijo, bueno, también me acuerdo ahora de otra cosa. En la casa había Biblias, pero nunca las abríamos. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes una relación real con Dios? De oración, de intercesión, de doblar tu corazón, de doblar rodilla, de orar unos por otros, de orar por este mundo perdido, de orar para que Dios te use. ¿Cómo está tu casa? Revisa tu casa. Dios siempre va a estar ahí, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Él siempre va a habitar en tu casa. No lo dejes ir. No dejes que Él se vaya. No, es más, es que Él no se va, el que se va eres tú. Al contrario, Él nunca se va. Él está ahí siempre, está dispuesto. A pesar de tu pecado, de pronto estás con luchas en tu corazón, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No sé cómo está tu corazón. Solo Dios lo conoce. Ayer me comentaba el viernes que fui a un centro de orientación y me decía un muchacho, me decía, a mí me pasó. Yo me alejé del Señor conociendo al Señor y estoy pagando las consecuencias. Y ahora quiero volver porque yo me alejé de Dios. Es fácil alejarse de Dios, mis queridos. Por eso necesitamos que Dios viva en nuestro corazón y en nuestra casa. Habite Dios, viva allí. Y es un llamado necesario, como decíamos. Y es el único que suple cualquier necesidad. No hay nadie que pueda suplir la más grande necesidad del hombre, que es la salvación. Pero Dios es necesario que esté en nuestras vidas, porque suple cualquier necesidad que tú tengas, emocional, espiritual, toda. Yo no hablo del económico porque eso es secundario. Porque luchamos muchas veces por lo terrenal y no buscamos lo eterno, lo que vale la pena, lo que da gozo. Zaqueo dijo que bajó, ¿qué? Triste, dijo, ay, este man, quién sabe qué me va a decir. Yo publicano, yo como que mejor le huyo. Él se bajó gozoso, feliz. El Hijo del Hombre iba a visitarlo a su casa, no importa cómo era la casa, no importa cómo esté tu casa, Él quiere habitar contigo porque te ama y suple cualquier necesidad. Dios dijo, buscad primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás no tiene importancia. Lo importante es dónde está nuestra mirada, en dónde está nuestro corazón. Porque Él llenará todos los vacíos de nuestra vida. Amén. Amén. Y por último, versículo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, Zaqueo no era muy querido, pero que hizo algo interesante. Dijo que Zaqueo se puso en pie
Era bajito, pero se puso en pie, firme. Y dijo, si alguno es robado, le devuelvo. Si alguno es defraudado, le doy 4 veces. ¿Cómo iba a quedar él de pronto? De pronto pobre, pero gozoso porque estaba Cristo en su casa. Gozoso, feliz porque estaba ahí con el Salvador. Y Jesús, al ver ello, Zaqueo le dice, Señor, la mitad de mis bienes te doy. Mire, cuando hay un llamado eficaz, debe haber fruto en nuestras vidas. Si no hay fruto, creo que el llamamiento no ha sido eficaz. Yo robé a mis padres y me tocó irles a pedir perdón a mis padres. Fue lo primero que hice. Yo le empeñaba las joyas a mi mamá. Le sacaba la platica. No fui a la cárcel porque mi papá me ayudó en un negocio turbulento que iba a hacer de negocios. Pedí perdón a muchas personas, a muchos conocidos que robé. Mis queridos, Dios quiere dar fruto en tu vida. ¿Qué impide que te humilles y pidas perdón a aquellos a los cuales has herido, a los cuales has lastimado, a los cuales has defraudado, a los cuales has herido? Yo no produzco los frutos, nadie aquí produce. ¿Quién produce frutos aquí? No, ninguno. Los frutos los produce el Señor en nuestras vidas, cuando Él está. Y Él por consiguiente da frutos en tu relación como pareja, en tu hogar, como hermanos en Cristo, con los del mundo. Se debe ver en el creyente los frutos por la forma en que vive, en la forma como actúa, en la forma como mira, en lo que actúa, en lo que dice, en lo que habla. En eso debemos dar frutos. Y Zaqueo dio frutos al reconocer que había fallado a Dios y que necesitaba restituir aquello a lo cual había hecho mal. Y él lo restituyó. Qué gran promesa. Dijo Jesús, versículo 7. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hoy ha venido la salvación. Aleluya, quien dice aleluya. Porque algún día Dios empezó a habitar en tu casa. Hoy puedes dar frutos. Y hoy, ese día que tú le entregaste tu vida a Cristo, empezó el fruto. Empezó un cambio en tu vida, un cambio en tu corazón, que da fruto, porque Cristo ha estado ahí en tu casa. Ha estado ahí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi querido, si tú has venido aquí y no le has entregado tu vida a Cristo, quiero decirte que Dios te está buscando. Jesús te está buscando. Jesús te está llamando. No es para mañana. Él te dice, hoy, rinde ese corazón a mí. Ríndelo. Mira tu pecado, tu maldad. Él te desea humillar porque es la única forma en que podemos doblegar nuestro corazón a Él. Él te ama a pesar de lo que eres. Él suple tus necesidades y Él quiere producir frutos en ti. Tal vez al principio no dije cómo era la enseñanza que Dios colocó en mi corazón, pero se llama el llamado divino. Un llamado divino tuvimos nosotros, un llamado especial. Disfruta ese llamado, gózate el llamado que Dios tiene para tu vida y verás la gloria de Dios en tu corazón, en tu familia, en la iglesia y en el mundo. Oremos. Padre, gracias por recordarnos esta tremenda historia
que nos hace recordar cómo tú nos miraste y nos llamaste por cada uno de nuestro nombre. Gracias porque nos bajaste de nuestra autosuficiencia, de nuestro orgullo, de nuestra mentira, de nuestro odio, de nuestro rencor. Nos bajaste y nos humillaste para encontrarnos contigo. Gracias, Padre, por tanto amor y tanta gracia. Gracias porque ahora habitas en nuestra casa por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por morir por cada uno de nosotros. Queremos que habites cada día en nuestros corazones, que vivas en nosotros, que habites en nosotros. Y yo te oro, Señor Dios, si hay alguno aquí que no ha querido doblar su corazón a ti, que medite en esta gran verdad, que Cristo le está buscando, le está llamando, que le ama profundamente, que solo espera entrar a la casa de Él, a su corazón, eternamente y para siempre. Te honramos y glorificamos tu nombre, por tanto amor y tanta gracia con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias a Dios por el mensaje.